pasado 2 administraciones panistas y el biodigestor que se instaló en el relleno sanitario Tinajitas para el procesamiento de desechos orgánicos luce abandonado. 4 millones de pesos tirados a la basura, con un proyecto que fue anunciado como una obra que impactaría en grandes beneficios al medio ambiente de Celaya, y por lo cual se invirtieron esa cantidad de recursos. Hace unos días, diputados que integran la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados Federal, junto con el presidente municipal Ismael Pérez Ordaz, realizaron un recorrido por el relleno sanitario y no trataron el tema de dicha obra que luce abandonada y con dinero público tirado a la basura. Cuadratín, Guanajuato, José Luis Campa.